Bienvenidos a esta sesión súper extraordinaria del Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación. Y bueno, pues en esta ocasión, por supuesto, tenemos a Pau, que vamos a darle, ahora sí que más que la bienvenida, también le vamos a dar la palabra a María para que ella, bueno, nos introduzca un poquito cómo se pone en contacto con Pau y por qué Pau está con nosotros. Y bueno, ya Pau les dirá la historia de todo su tema. Gracias. Bueno, a Pau lo conocimos en la dirección de mi historia porque convocamos a un congreso, a un simposio sobre comercio y mercados el año pasado en noviembre, desde una perspectiva de lo local a lo global. Y él vino en el grupo, esto fue porque organizamos en el instituto un convenio académico con la Universidad de Barcelona para poder tener intercambio académico. Y este fue el primer evento que se hizo a raíz de este convenio, y entonces vinieron un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona dedicados a estos temas, y entre ellos vino Pau, y en el congreso, en el simposio, él desarrolló el tema de su profesor Antoni Riera, que desgraciadamente en ese momento estaba su madre, que ya era mayor, muy enferma, no pudo asistir, y entonces el que desarrolló el tema fue Pau. Y a raíz de eso entramos en contacto con este grupo y con Pau. Pau es una persona muy joven, tiene 26 años, y me gustaría que él mismo se presentara ante ustedes porque puede decirles más específicamente, y no una lectura de su currículum que es muy engorroso, sino más que él entre en contacto con ustedes y les diga cuál es su historial académico, cuáles son sus motivaciones personales para estar en estos temas. Y pues me da muchísimo gusto presentarlo. A mí personalmente me emociona mucho lo que él trabaja, me toca muchas cosas, me refiere, me abre mundos, y siento que el tema que él maneja, que es esta cuestión del mercado, que está muy relacionado con los temas que a mí me importan, tiene que ver con algo que él a través del mercado puede visualizar y puede meterse así una zambullida a la historia de lo que sucede en estos lugares que él va a mencionar, y que es como un pretexto a través del mercado y de un personaje en particular, que es el Mostafa, que ya les dirá, y que es una especie de hilo conductor para conocer lo que es la sociedad, lo cual me parece muy válido, porque entonces uno no pierde la constancia de este hilo conductor, pero al mismo tiempo uno, al conocer el contexto en el que se dan las circunstancias del mercado y la reunión en el mercado, va dando cuenta de todo lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento. Entonces, para mí es muy afortunada la ponencia de Pau y todo lo que él sabe y todo lo que nos comunica, porque además lo hace de una forma muy cautivadora, que hechiza, y bueno, espero que es compartirlo con ustedes, o sea, que ustedes también sientan esta seducción de parte de Pau, y bueno, pues empecemos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a María por tantas alabanzas. Y bueno, yo lo que os voy a hablar es de un tema que a mí sinceramente me apasiona, ¿no? Que es el mundo de las estafas y de los estafadores, ¿no? Y lo hago a través de un espacio muy concreto del mundo medieval, que son los mercados locales, es decir, los mercados que había en los municipios, en las villas, en las ciudades de la Corona de Aragón. Bien, esta tesis que estoy llevando a cabo la estudio a partir de un funcionario oficial, dirían las fuentes bajo medievales,
que es extraordinario, en el sentido de que era el señor, le llamaban el señor del mercado. Todo lo que pasaba en el mercado municipal lo gobernaba este oficial. Este oficial es llamado, ahora lo veremos y lo trataremos, ¿no?, el Mostasaf. Como veis y sentís la palabra, es una palabra que suena a árabe, ¿no? Viene de Muhtashid, es decir, aquel que lleva las cuentas. Porque, entre otras muchas cosas, el Mostasaf se encargaba de llevar toda la fiscalidad municipal en referencia a los productos que se vendían en el mercado, tanto alimentarios como telas, velas para los altares, etc. Bien, por lo tanto, si yo quiero estudiar una temática, que en este caso son las estafas y los estafadores, que se inserta dentro de mi tesis doctoral, tengo primero de todo que plantear una buena metodología de trabajo. ¿Cómo la planteo? La planteo desde 3 corrientes historiográficas: la historia de las instituciones, la historia de la vida cotidiana, de la vida diaria, y la historia de la alimentación. ¿Por qué hago esto? Pues porque yo lo que quiero llegar a saber, ¿no?, es cómo olía el mercado, qué sonidos había, cómo se vendía, cómo se compraba, cuáles eran las costumbres, cómo se vestía la gente. Porque solo en este contexto, es decir, una historia a pie de calle, no a vista de pájaro, ¿no?, puedo entender, puedo sobre todo comprender, ¿no?, qué es estafa, qué es estafador, cómo se persigue la estafa y quién la persigue y qué poder tiene para perseguirlo. Bien. Esta tesis está dirigida por 2 personas. Por un lado, el doctor Antonio Riera Melis, que es catedrático de la Universidad de Barcelona y es el que inició la historia de la alimentación, uno de los que iniciaron la historia de la alimentación en Europa, y por otro lado con una filóloga hispánica que se llama Gemma Avenuza Vera, que es especialista en manuscritos medievales y en una ciencia, y llamo ciencia porque es muy exacta, que se llama la codicología, que es la ciencia del estudio de los manuscritos como continente. También estudian el contenido, pero sobre todo el continente. Para decirlo de alguna manera, sería como arqueología del manuscrito. Entender que el manuscrito es historia en sí misma, que esto a veces se olvida, y creo que es un punto fundamental, sobre todo a nivel metodológico. Bien, ¿cómo voy a dividir esta conferencia? La voy a dividir en 5 puntos. Primero, esta breve introducción. Posteriormente pasaremos a hablar del contexto histórico, ya que todo necesita siempre ser situado en espacio y tiempo. Por otro lado, creo que aunque es un aspecto que a veces pasa por ser un poco árido, un poco aburrido, diríamos incluso, ¿no?, es muy importante la metodología histórica y los tipos de fuentes que empleo para estudiar este tema. Como veréis, las fuentes tienen muy poco que ver con las fuentes que están ustedes habituados en México o en Latinoamérica. No tienen nada que ver. Y lo digo, creo, con conocimiento de causa, porque en mi caso yo puedo estudiar un mercado desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, continuamente, porque tengo la misma fuente. Cosa que en el caso mexicano es completamente distinto, ya que la historia es distinta, ¿no? Bien, finalmente pasaremos a lo que en España se llama, y a mí me gusta mucho, la parte del león, ¿no?, que es los tipos de fraude y los juicios. Y finalmente, para cerrar este círculo, hablaremos de las conclusiones. Bien, pero antes de todo, es importante sentar bien las bases, como si fuera un templo griego, ¿no? ¿Qué haremos? Lo primero que hay que decir es que si hay estafas, hay leyes. Es decir,
tiene que existir una regulación constante de un gobierno estable que diga a la gente qué es estafa y qué no. Además, por otro lado, voy a tomar los consejos de un sevillano muy famoso, que es San Isidoro de Sevilla, el cual recomendaba al inicio de su obra, Las etimologías, la cual os recomiendo muchísimo la lectura porque es muy entretenida, que para comenzar a entender un tema, primero tienes que comprender lo que Camilo José Cela llamaba el mundo poliédrico de las palabras, es decir, has de entender cómo un mismo concepto puede significar muchas cosas. Y aquí hay que ser conscientes. Los conceptos siempre tienen una connotación política o siempre tienen una connotación religiosa, tienen connotaciones interesadas. Las palabras no son inocentes. Y como veréis en el caso de la estafa, no es en absoluto inocente. Estafa, desde el inicio, ha significado un perjuicio patrimonial mediante el engaño. ¿De dónde viene estafa? Estafa significa literalmente en latín medieval estribo, como veis aquí. Los estribos se comienzan a datar en un pueblo fascinante que es el pueblo ávaro, ¿no? Era un pueblo nómada de la zona caucásica que utilizaba constantemente este producto que se ha datado, las primeras referencias son del siglo VI. Bien, el pueblo ávaro llevaba a cabo, la gente llevaba a cabo un tipo de timo, un tipo de estafa, en la cual una persona pedía al propietario de un caballo, recordemos que en las sociedades nómadas los caballos son imprescindibles, por ejemplo las sociedades mongolas o las sociedades de habla túrquida son muy importantes, le pedía prestado un caballo y ¿cómo se lo pedía prestado? Le pedía los estribos del caballo y después el caballo nunca se devolvía. Por tanto, desde el inicio, estafa ha significado un perjuicio patrimonial mediante el engaño. Bien, por lo tanto, como vemos, ¿no? San Isidoro de Sevilla tenía razón, ¿no? Primero hay que comprender bien el significado de los conceptos clave que estamos estudiando. Bueno, bien, para comprender el mundo, ¿no? De la estafa, de los estafadores, de los mercados bajo medievales, hay que comprender dónde surgen. No surgen como setas en un bosque, sino que tienen un hábitat natural, y este hábitat natural sería un estado medieval fascinante, increíble, que es la corona de Aragón. Como podéis ver, la primera característica de la corona de Aragón es que es una talasocracia, es decir, basó su poder en el dominio de los mares. Los catalanes, los valencianos, los mallorquines como yo, ¿no? Fuimos en una época pasada grandes navegantes y comerciantes. Y la corona de Aragón era uno de esos estados que competía, ¿no? Por el dominio del Mediterráneo. Podíamos encontrar las repúblicas italianas, Génova, Bolonia, Pisa, etc., el sur de Francia. Bien, entonces, si nos situamos en este estado, si queremos comprender bien el mundo de las estafas y los estafadores, tenemos que, primero, señalar una serie de características generales para comprender cómo funciona el mercado municipal. Se podrían hablar de muchas características y se podría escribir libros sobre cada característica, pero voy a hacer, en la medida de lo posible, una visión panorámica, ¿no? Del contexto general, a través de tres circunstancias que yo considero personalmente absolutamente esenciales para comprender en profundidad el mercado. Bien, recordemos que yo siempre lo que quiero hacer es bajar a pie de calle, o sea, para comprender en profundidad el mercado. La primera característica es que
En la Corona de Aragón había una gran diversidad étnica, lingüística y religiosa. Esto es muy importante porque la documentación que yo trabajo está casi exclusivamente en catalán y en latín. Pero en la Corona de Aragón se hablaba catalán, se hablaba castellano en la zona de Aragón, se hablaba italiano, se hablaba griego, se hablaba árabe, se hablaba hebreo. Los universitarios, los obispos, los abades hablaban latín medieval entre ellos. Por tanto, había una gran diversidad de lenguas, pero solamente había dos que eran las del poder. Y la de los negocios, que eran el catalán y el latín. El latín, lógicamente, solamente la hablaban o la escribían los notarios que trabajaban en los municipios y los oficiales de mayor rango, por ejemplo, los jurados o los consejeros de los municipios. El catalán era la lengua con mayor número de hablantes, porque en toda esta zona, grosso modo, se hablaba catalán, la mayoría de la gente hablaba catalán. Por lo tanto, la lengua de las ordenanzas es catalán porque es la que la mayoría de la gente entiende. Y muchas veces, por ejemplo, en el caso de Mallorca, hay un investigador que recientemente ha descubierto un documento muy interesante en el cual un comerciante italiano, que es veneciano, del siglo XV, en una correspondencia privada con otro agente comercial, ¿no? Formaban parte de una misma compañía comercial parecida a la de Attini, ¿no? En Italia, habla catalán y es italiano. Por lo tanto, ¿qué hacía la gente? La gente, para los negocios, aprendía la lengua, digamos, del poder. Esto es muy importante. El Mostasá, el personaje que yo estudio, y a través de la documentación que este oficial crea, puedo estudiar el mercado, exclusivamente hablaba en catalán. Aquí hay otra característica. Vamos a señalar ahora qué personajes principales, ¿no?, podíamos encontrar en las grandes urbes, ¿no?, sobre todo, pero también de vez en cuando en las villas y en los lugares más pequeños, ¿no? Podíamos encontrar, para que veamos la diversidad de gente que había en el mercado, comerciantes alemanes, cada uno con sus vestimentas propias, fácilmente identificables. Después hablaremos sobre ello. Comerciantes italianos, comerciantes árabes, persas, bereberes. Sobre los comerciantes persas, parece, ¿no?, por la poca documentación que se ha conservado, que no hubo, ¿no? A veces eso los documentos nos engañan, ¿no? Porque el hecho de que no se hayan conservado en nuestros archivos documentación en persa no quiere decir que no hubiera persas, ¿no? Puede ser que la documentación sobre persas esté en catalán. Claro, has de comprender bien cómo funciona el mercado. Pero nosotros, en catalán y en castellano, hemos conservado palabras que nos hablan de este mundo persa. Nosotros, por ejemplo, decimos caravana, aún hoy en día, y caravana viene del persa antiguo, que es caranguá, es decir, recua de mulas. Otro ejemplo, en persa antiguo, las ciudades no se considera que no tienen puerta, porque son ciudades caravaneras, donde constantemente pasan mercancías. Recordemos, si vamos atrás en el mapa, ¿no?, que los comerciantes catalanes llegaban al inicio de la ruta de la seda, los antiguos puertos Tiros y Nodibiblos, ¿no?, aquellas maravillosas ciudades fenicias de origen fenecio, ya citadas en la Biblia. Bien, entonces, en persa antiguo, para decir casa se dice puerta, se dice dahar, es decir, donde hay puertas, porque las ciudades no tienen puertas. Por otro lado,
y aquí conecto con el mercado. Como sabéis, os he dicho antes que el mostasá es un cargo que suena árabe, porque es una adaptación de un cargo de Al-Ándalus, del Muhtasib, del Sahib al-Suq, del señor del zoco, ¿no? Por lo tanto, si nos basamos en la cultura persa, que también había persas, como hemos dicho, en los mercados persas, los bazares, es donde se oían las lenguas, donde, como en el tianguis, ¿no?, estaban vivos, ¿no?, las costumbres, las tradiciones, donde se hacían los intercambios, y por eso el lenguaje vulgar en persa antiguo, el lenguaje que la gente del pueblo ya no habla, es kushebat zari, es decir, aquello que oyes en el bazar, literalmente. Bien, sobre esta imagen, podría comentarlas todas, pero sobre esta imagen me voy a parar porque quiero que os fijéis en el color verde que tiene los que están comprando, este y este que están comprando, y en la manera de comprar, con una balanza romana en este caso, ¿no?, y hablando directamente, sin esconder nada, ¿no?, con el comprador. Bien. Aquí tendríamos unos comerciantes bereberes, ¿no? Por eso los pintan moros, que literalmente la etimología quiere decir morenos, ¿no? No es peyorativo, no es racista, simplemente es descriptivo. Bien, ¿qué más personas encontraríamos en los mercados municipales, ¿no? Encontraríamos todo tipo de comunidades musulmanes, sobre todo hablaríamos de comunidades suníes, ¿no?, en comunidades de etnia árabe o de etnia bereber, ¿no?, como podéis ver en estas imágenes. Bien, y finalmente es imprescindible, si hablamos de la Corona de Aragón, hablar de la presencia de la comunidad judía. Como os explicaré más adelante, y creo que ya os lo he mencionado, también la gente identificaba a todo aquel que paseaba por el mercado por su vestido, por la manera en la cual vestía. Los judíos, como todo el resto de comunidades, eran fácilmente identificables. En esta iluminación medieval, la iluminación es el dibujo que se hace en un manuscrito, porque en cierta manera lo que haces es dar luz al manuscrito, lo iluminas, ¿no?, le llenas de color, ¿no? Lo que creas aquí es que esto es un joven hebreo catalán y esto es un rabino. ¿Cómo sé que este es rabino y este es seguramente su discípulo? Porque lo están representando con los colores. El joven, sobre todo, lleva una túnica roja, porque es joven. Quiere decir, tiene mucha vida aún por delante. Está lleno de pasión. Recordemos que los medievales relacionaban el color rojo con la lujuria, por ejemplo. En cambio, el color de la sabiduría en el judaísmo, que es el azul, recordemos que la bandera de Israel es azul y blanca, pues representa la unión de cielo y tierra, ¿no? Es muy poco la prenda azul que lleva, por lo tanto aún no es muy sabio. Es lo que te está mostrando el manuscrito. En cambio, el rabino es completamente sabio, pero no es Dios, si no sería completamente azul. Aún es humano, aún es hombre, por el color rojo, ¿no? Por otro lado, los rabinos eran como los constructores, por ejemplo, de los barcos vikingos, los maestros que construían los barcos vikingos eran los únicos que tenían el permiso para llevar barba, porque eran los más sabios, ¿no?, los maestros, ¿no? Bien, os voy a hablar rápidamente de otros métodos para identificar a las personas en el mercado. Judíos de buena parte de la Europa central, ¿no?, eran identificados, y también en Cataluña, con sombreros, por ejemplo. En Italia, ¿no?, eran identificados también con sombreros. Como veis aquí, todos estos son judíos.
a través, no sé si lo veréis bien, estos gorros blancos que llevan. Bueno, de esta manera se podía identificar rápidamente los judíos. Los judíos además tenían que ser rápidamente identificados porque eran propiedad del rey en la corona de Aragón. Es decir, si un rey moría, el siguiente rey, aparte de tierras, castillos, etc., heredaba todas las comunidades judías, porque eran su propiedad. Y por eso los barrios judíos siempre se situaban siempre al lado del poder, es decir, al lado del palacio del rey, etc., porque el rey siempre los quería tener cerca. Bien. Pero, como veremos, todas estas comunidades que hemos visto, que son muchas, que son muy diversas, todas se juzgarán si cometen alguna estafa siguiendo preceptos cristianos, porque la religión dominante es el catolicismo. Por tanto, ¿qué pasa? ¿No? Que si, por ejemplo, un judío vende pescado en Cuaresma, vende carne en Cuaresma, se le juzga por vender pescado en Cuaresma, porque en Cuaresma, por vender carne en Cuaresma, perdón, porque él se tiene que adaptar a las costumbres cristianas y se le juzgará siguiendo la ideología cristiana dominante, siempre. Bien, aquí voy a acabar solamente refiriéndome a otras maneras de identificar. Estos son judíos italianos, ¿los veis con los gorros que llevan? Bien. Y finalmente, creo que es también muy importante hablar de los esclavos. La Corona de Aragón era un importante mercado de esclavos, como eran también las repúblicas italianas, como eran los propios estados que había en el norte de África que vendían esclavos también. Sobre todo había dos tipos de esclavos. Había esclavos de guerra, como son en este caso, como veis son blancos, ¿no? Y por otro lado habría esclavos negros, ¿no? Y aquí primero vamos a ver de dónde venían estos esclavos negros en la época que yo estudio, los siglos XIV y XV. Vendrían de este imperio, sobre todo, del imperio de Mali. Atravesarían el Sáhara a través de caravanas, ¿no? Mediante caravanas, y llegarían a los puertos comerciales, ¿no? Donde les esperaban los comerciantes valencianos, mallorquines, etcétera, para traficar con esclavos, ¿no? Tenéis que tener en cuenta una cosa: en latín medieval, los esclavos, como los cerdos o los caballos, no tienen complemento agente. Por ejemplo, si yo digo, que es un músico que me gusta, Juan Gabriel era conocido por todos, ¿no? Por todos sería el complemento agente. Implica a la gente, nosotros, las personas. Este complemento, este sintagma preposicional, no tendría, ¿no? Cabida los esclavos. No eran personas. Y esto hay que entenderlo. No eran considerados personas, eran cosas. Sé que suena muy mal, sé que puede sonar muy políticamente incorrecto, pero era así, ¿no? Bien. Y esto respondía a la imagen del mundo que tenían los medievales, que aún no se había descubierto América. Nos estamos situando justo antes, los siglos XIV y XV. ¿Y qué había? Había lo que se llama la visión del mundo en Teo, ¿no? Que son estos mapas, los mapas en Teo, que se basan, como es de suponer, en el relato bíblico. En el Génesis, ¿qué se narra? Que Dios, aquí podemos ver, estos se llaman en la documentación las rúbricas, porque están pintadas de rojo, de rubber, ¿no? Y pone in principio, ¿no? En el principio Dios creó cielo y tierra. Esto es un Génesis, ¿no? Es el inicio del Génesis, ¿no? Aquí lo que vemos es a Dios con la Biblia, ¿no? Fijaos que tiene el color rojo, el color de la vida que hablábamos antes de los jóvenes, ¿no? Crea el mundo. Y, como sabéis, que aquí sale, en un momento dado Dios se enfada mucho, ¿no? Y dice, voy a castigar a toda la humanidad con el diluvio. Posteriormente al diluvio, los tres hijos de Noé
se van cada uno a los 3 continentes conocidos: Europa, Asia y el otro, África. Europa irá sem, de aquí que antes los lingüistas hablaban de lenguas semitas, ¿no? Por otro lado estarían los asiáticos, que serían, por ejemplo, los mongoles, que serían los hijos, los descendientes de Jafet. Pero nos queda el hijo del medio, que aquí está representado simbólicamente por una palmera, ¿no? Es decir, Cam. Cam, según las tradiciones bíblicas medievales, era aquel hijo de Noé que había tenido relaciones con su madre, y por lo tanto Dios lo castiga poniéndole el color de la muerte, el negro, en la piel. Todos estos discursos después, en el siglo XIX, fueron aprovechados por el discurso, ¿no? Y por la gente que defensaba la esclavitud, el discurso colonial. Tienen su origen en la Edad Media, en este momento. Bien, por lo tanto, primera característica, una gran diversidad étnica, religiosa y lingüística, pero quien domina son los cristianos católicos, y estos hablan catalán o latín. Ya lo veremos cuál es la importancia después en el mundo de las estafas. Bien, aquí podéis ver, por ejemplo, y con esto acabo este primer apartado, cómo un mismo texto era copiado en varias lenguas. Pero estas lenguas siempre serían lenguas consideradas, diríamos hoy, oficiales, ¿no? No entraría aquí, por ejemplo, el hebreo, no entraría el árabe, no entraría el aranés, que es una lengua hablada en el norte de Cataluña, etc. Bien. Para acabar, diremos que los oficiales del rey, que aquí los tenemos, ¿no? Sus hombres de confianza, hablaban catalán, porque siempre eran cristianos católicos. Después, el rey, como era propietario de los judíos, utilizaba a los judíos porque eran su propiedad para ser diplomáticos, para ser embajadores, porque sabía muchas lenguas. Y además el judaísmo, como bien sabrán ustedes, siempre los hombres, según la Torá, han de saber leer y escribir, porque han de conocer la escritura. Bien, aquí es importante el color. El rey, como verán, es el que va más fastuosamente vestido, pero además va solamente con un color dorado más fuerte, un color dorado más débil. ¿Y esto por qué? Porque lo que está representando es el poder económico de la monarquía, la hegemonía de la monarquía. Muy bien. ¿Cuál es la segunda característica, la segunda circunstancia para comprender las estafas y los estafadores? Pues lógicamente la Iglesia. No se puede hablar de la Edad Media sin hablar de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, y en esto hay una documentación personal de Napoleón, uno de sus allegados, en el cual les dice Napoleón, me parece que era a Talleyrand, le dice: los tronos caen, las coronas pasan, pero la Iglesia siempre permanece. La Iglesia gana siempre. Como no sé si habéis jugado, por ejemplo, al Monopoly, la banca siempre gana, en la Edad Media la Iglesia siempre gana, ¿no? Bueno, es muy importante para el tercer apartado comprender, ¿no?, que ese es el tercer apartado, la tercera característica, la sociedad bajo medieval, la mayoría de la gente que había en el mercado y por todos lados no sabían ni leer ni escribir. Por lo tanto, les tenían que enseñar las cosas mediante otros métodos. No es que fueran incultos, ¿no? Simplemente que no sabían leer ni escribir, tenían otros métodos para aprender las cosas. ¿Cuál era el genio del aprendizaje en la Edad Media? La Iglesia. La Iglesia, y esto, por ejemplo, en México se ve perfectamente, por ejemplo, en los monasterios, los conventos franciscanos,
dominicos, jerónimos, agustinos, etc. Esta es la iglesia de Santa María del Mar, que es una iglesia que a mí personalmente me encanta, en Barcelona, y podemos ver ya en la fachada cómo el párroco de esta iglesia enseñaba a los niños, ¿no?, la importancia de la iglesia. Vemos en la entrada, en las jambas, no se ve muy bien, me parece que después tengo una imagen que se ve más grande. San Pablo y San Pedro. ¿Por qué están estos dos santos? Son los santos patrones de Roma. Y lo que les enseñaban es que San Pedro es la estructura de la iglesia, el edificio, ¿no? Y San Pablo es la evangelización, es la manera de enseñar a través de símbolos, a través de imágenes. Por otro lado, siempre, por eso hablaba de la metodología al principio, hay que intentar utilizar las palabras mismas que utilizaba la gente de la Edad Media. Los historiadores del arte, que a mí no me gusta el nombre, le llaman a esto rosetón, ¿no? Rosetón es una palabra inventada en el siglo XIX. Los medievales eran mucho más sencillos, no lo llamaban como una rosa de los vientos, ¿no?, en pleno romanticismo del XIX. Lo llamaban simplemente la O. Y ya está. Por lo tanto, es este el vocabulario que hay que entender, el vocabulario que hablaba la gente de la Edad Media. Muy bien. Aquí tenemos la entrada, ¿no? Podemos ver la Virgen con dos personas orantes, ¿no? Por lo tanto, ya nos está hablando que la iglesia, ¿no?, estaba dedicada a la Virgen, Santa María del Mar, ¿no? Como veis, constantemente se va educando al pueblo. Bien. Vamos a entrar muy brevemente en la iglesia, ¿no? Esta iglesia, como os he dicho, es maravillosa. Como muchas de las iglesias cristianas medievales, tiene 3 partes. En el Museo de Lina, ¿no?, hay también en la basílica, la parte dedicada a los mexicas, 3 partes. ¿Qué simbología tenía? Todo en un edificio religioso, como en el mercado, tiene, ¿no?, un significado. Y en este caso, lo que significa, si nosotros entramos en la iglesia desde la entrada hacia el altar, este camino, este que vemos aquí, significa el camino recto del cristiano. ¿Y qué pasa cuando el camino recto del cristiano se tuerce? Cae en tentación y en pecado. Por eso, en todas las iglesias católicas del mundo, os encontraréis en las naves laterales los confesionarios. La iglesia, que es muy sabia, ¿no?, os concede la confesión. Como veis, a los niños era muy fácil educarles, ¿no?, diciéndoles que por el camino que vivía por el medio de los bancos, ¿no?, era el camino que les llevaba a Dios. Y si se desviaban, caían en pecado. Como veis, todo es muy pedagógico. Aquí podéis ver, por ejemplo, representantes gremiales. Esto en catalán se llaman bastachos. Son los cargadores que llevaban el cargamento de la barca a el puerto. Aquí tenéis una imagen de la O, ¿no? Y ahora vamos a hablar de gente que también había mucho en el mercado. ¿Qué había? Había cantidad de órdenes religiosas que, según su dinero, o enviaban a su criado, o a sus criados, o a los hermanos legos, o iban ellos personalmente a comprar, según la organización interna de la orden. En este caso, ¿no?, podemos ver 3 monjes en un espacio religioso, pero en la Edad Media, constantemente en la calle había frailes, monjes, clérigos. Y no nos podemos olvidar, si hablamos de la Corona de Aragón, de aquellos movimientos fuera de la Iglesia, fuera de la organización de la Iglesia. ¿Cuáles eran esos movimientos? Por ejemplo, las beguinas y los vegardos, ¿no?, que daban una asistencia espiritual, una asistencia a veces también sanitaria, como podemos entender, rudimentaria, ¿no?, la sanidad que tenemos hoy en día, pero no dependían, eran, por ejemplo, en el caso de las beguinas, eran mujeres que no dependían de ningún obispo.
y estas también había en el mercado. Me acuerdo de un caso del siglo XIV en el cual una beguina consigue un privilegio real del rey para poder quitar los muertos, ¿no? Y darles un entierro digno a los muertos en el cadalso, ¿no? Los que habían sido ejecutados en la plaza pública. Esto sería uno de los ejemplos. En la plaza pública se celebraba el mercado, para que veamos cómo todo está unido, porque el mercado, para mí personalmente, es el corazón de la ciudad, es donde encuentras a todo el mundo. En la sinagoga encuentras a los judíos, en la iglesia encuentras a los cristianos, pero donde encuentras a todos es en el mercado, ¿no? Bien, vamos a tratar la tercera característica, ¿no? La tercera característica, como hemos dicho, es que la sociedad bajo medieval, la mayoría, no sabía ni leer ni escribir, por lo tanto necesita otros métodos de aprendizaje para identificar las cosas en el espacio del mercado. Por ejemplo, los barberos, ¿no?, en la Edad Media tenían en la entrada de sus negocios un poste donde colgaban los trapos que utilizaban en su trabajo. Recordemos que los barberos, hay una calle en Barcelona que se llama Cirujanos y Barberos, porque antes llevaban a cabo los dos oficios. Este símbolo pasó a lo que hoy en día es esto. Es un fósil, por decirlo de alguna manera, un testimonio que ha quedado de ese periodo. ¿Qué representa? Representa los tres colores del gremio de cirujanos y barberos. El blanco y el azul, porque eran dos colores relacionados con la patrona de los barberos, es decir, la Virgen María, y el rojo, porque eran cirujanos, trabajaban con la sangre. Por lo tanto, en el mercado no veríamos un espacio donde pone barbería, porque nadie entendería, ¿no?, que eso era una barbería. Pero sí entenderían que el lugar donde había este símbolo era una barbería. Bien, ¿por qué eso es importante? Porque el color, como hemos visto antes, identificaba a la gente y también identificaba a las personas del Estado. El mostasaf iba siempre vestido de verde. ¿Por qué iba vestido de verde? Porque la Edad Media, como ha demostrado con muchos estudios, ¿no?, que os recomiendo muchísimo, de Michael Pastore, el verde es el color de todo lo que cambia, de todo lo que está en movimiento. Por eso los juglares que se mueven de una corte a otra se vestían de verde. Por eso los enamorados se visten de verde, porque el amor es cambiante. Y por eso el mostasá se vestía de verde. Esta es la única imagen que he podido constatar de un mostasá medieval. ¿Lo veis? Es este hombre de aquí, bajito, que está midiendo que no se cometa fraude cuando se vende grano, ¿no? Este señor se viste de verde. ¿Y por qué? Porque representa al mercado. Todo lo que se compra, se vende, el movimiento, él es el mercado. Él representa al mercado. Por eso es lo que os decía al principio. Por eso lo llamaban el señor del mercado, los señores del mercado, ¿no? Bien. Vamos a ver que en los municipios, en cada villa, en cada pueblo, había pesos y medidas distintos. Los comerciantes sabían muy bien, en general, ¿no?, cómo estafar con esto. Sabían, por ejemplo, que una alna, que es una manera de medir telas, ¿no?, en unos sitios era más larga que en otra. Y calculaban, ¿no?, ley de la oferta y la demanda, que era lo más barato, para después venderlo en el mercado más caro, ¿no?, donde el alna era más estrecha. Por lo tanto, la estafa, ¿no?, muchas de las estafas que veremos se movían a través de los pesos y medidas. Dentro del municipio, el mostasá cada año hacía una revisión a todos los pesos y medidas de todos los vendedores del mercado.
pero era muy difícil controlar esos tipos de fraudes, porque hacían de todo, ¿no? A los pesos y medidas para que pesara más, para que el peso inicial no fuera cero, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, cerramos este apartado, ¿no? Y os voy a hablar ahora muy brevemente de las fuentes y de la metodología histórica. Sé que este apartado pensaréis algunos que es un poco árido, un poco denso, como he dicho al principio, pero es muy importante. Bien, lo que os voy a hacer, ¿no? Si os parece bien, es a través de esta imagen, os voy a hacer un estudio codicológico, sin más, ¿no? Aquí lo que vemos es uno de los libros de este oficial que yo estudio, el Mostasá, de un pueblecito precioso de Mallorca, del norte de Mallorca, que es Pollensa. Sin abrir el libro, me da muchísima información. Por ejemplo, yo aquí en la cubierta veo que la encuadernación es flexible, es decir, que ya es de los siglos XIV y XV. Las encuadernaciones anteriores, ¿no?, eran fijas y por lo tanto los libros preferentemente estaban para la consulta, no para la lectura. El Mostasá sabía perfectamente leer y escribir, porque necesitaba su libro para llevar a cabo su trabajo. Lo que hacía era, en este libro estaban recogidas la gran mayoría de sus competencias, y por tanto, si veía a alguien que cometía un fraude, siempre podía defender sus competencias a través del libro. Le podía decir, no, escuche, no está permitido vender pescado en el espacio que no es de la pescadería, por ejemplo. Y esto lo pone, y lo leía, ¿no?, mi libro. Por eso hay una M pintada, porque es el libro del Mostasá. Y además, aquí hay 6 puntos, que representa que el Mostasá lo elegían 6 jurados. Más cosas que podemos hacer con el estudio codicológico. Podemos ver que la encuadernación es de pergamino y además los cuadernos se cosían individualmente, es decir, funcionaba como un dietario de los notarios. Cuando se necesitaba más material, se iba al mercado y se pedía a la persona que vendía los cuadernos, ya que los libros no se vendían como hoy en día, ¿no?, que le comprara más cuadernos, y después estos se cosían al libro. Aquí no sé si lo veis bien, ¿no? Veréis que el lomo de la encuadernación aquí han atado con una bola, ¿no?, cada cuaderno. Además puedo deciros que esta es una encuadernación de archivo, es decir, que la hicieron dentro del mismo ayuntamiento, porque esto es una encuadernación hecha por un práctic de archivo, es decir, por una persona experta en documentación que trabajaba para el Estado. Y esto es una encuadernación de la misma época, pero de encargo. Es completamente distinta. Esto es hecho por un artesano, por un artista. En cambio, la que hemos visto antes, no. Esta era para el día a día, constantemente se utilizaba. Esta era para poner en una librería, para decorar, también se utilizaba, pero tenía un uso decorativo. Esto es una encuadernación mudéjar. Bien. Realizado, ¿no?, este brevísimo análisis codicológico, vamos a analizar también la parte diplomática. Y aquí lo que podemos ver es que había un título, es decir, el práctico del archivo, este experto, tenía un registro de todos los libros. No sé si lo veis muy bien por la imagen, no sé, ¿lo veis bien, más o menos? Vaya. Bueno, esto no es debido a la calidad de la imagen, es debido a la tinta. Como sabéis, cada escribano elaboraba su propia tinta, ¿no? Es una cosa que también he estudiado codicología. Y esta tinta es muy clara porque tiene gran presencia de nuez de Abella, que es una región de Italia, que le daba esa tonalidad clara. Bien, además sé que es una encuadernación, digamos, hecha en casa, porque el propio archivero aquí pintó cómo tenía que hacerse la encuadernación. Bueno,
Además, los libros en la Edad Media no se ponían como hoy en día en vertical, sino que se ponían siempre en horizontal. Por eso el título está aquí y la identificación está aquí en la cubierta superior y no en el lomo como hoy en día. Ahora veréis el porqué. Porque todos los libros importantes y el dinero, ¿no?, del municipio se guardaban en la arca de las 3 llaves o en el arca de los 5 llaves, ¿no? Porque si se quería abrir esta caja se necesitaban a 3 personas, cada una tenía una llave para abrirla. De esta manera era un método para asegurarse, ¿no?, que no hubiera corrupción. Porque tú necesitabas la colaboración de 3 personas o de 5. Normalmente, una de las personas que tenía una de las llaves era el Mostasá, porque ahí estaba su libro. Los libros se disponían así, en horizontal, aquí dentro. Y ahora veréis una serie de representaciones artísticas de San Jerónimo, donde de los siglos del XV al XVI, donde veréis que en la biblioteca los libros están expuestos de forma horizontal. Si os fijáis, esta biblioteca está un poco desordenada, pero digamos que es la idea. Aquí los libros están puestos horizontalmente. Si nos fijamos en la siguiente, ¿no?, así se ponía el libro. Aquí entendemos por qué había la M así, porque rápidamente lo identificaban. Y vamos con otra imagen. Otro ejemplo. Vemos los libros aquí arriba que están dispuestos horizontalmente. Es más, nosotros hoy en día por cuestiones de espacio los ponemos en vertical, pero los libros como mejor se conservan es horizontalmente, porque mantienen mucho mejor la estructura. Y finalmente os voy a poner esta imagen. Esta imagen es muy interesante, porque vemos cómo trabajaba, por ejemplo, un oficial. Si tenía que copiar la ley, ¿no?, o tenía que copiar ordenanzas,